Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina. En este momento, trayéndoles el estudio de esta semana. Ya habíamos la semana antepasada terminado el libro de Génesis y ahora pues vamos a comenzar un nuevo libro y vamos a empezar el libro de Éxodo. Y ahí vamos a... Antes de empezar el estudio, vamos a hacer un pequeño relato de lo que vamos a encontrar en este libro. Fue un libro que fue escrito también por Moisés. Y vamos en este momento a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos dirija esta tarde, que sea Él que nos lleve por medio de su Espíritu y nos enseñe lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy. Amén. Así que, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor, venimos ante ti esta tarde, Padre. Primeramente, para darte a ti la gloria y la honra. Que seas tú, Señor, quien nos dirija esta tarde. Que por medio de tu Espíritu, Señor, tú nos llenes, tú nos enseñes, tú nos des a conocer, Señor, y nos reveles, Señor, lo que tú quieres, Señor, enseñarnos, lo que tú quieres revelar el día de hoy, Padre. Señor, en este momento te pido, Padre Santo Dios, que en este nuevo libro que vamos a empezar de Éxodo, Señor, que tú, Señor, seas el que nos enseñe más que todo. Y también, Padre Santo Dios, te pido, Padre Santo Rey, por cada uno de mis hermanos, ahí donde ellos estén, Señor. Tú sabes sus situaciones, tú sabes sus problemas, sus circunstancias. Te pido, Padre Santo Dios, que tú seas con cada uno de ellos, Padre. Señor, en este momento, Padre, te pido, Padre Santo Dios, que quite, Señor, todo estorbo, Señor, que no permita, Padre, que mis hermanos puedan recibir de ti esta tarde. Señor, que tú lo cubras con tu sangre bendita, que tu Espíritu Santo los llene y que ellos, Señor, puedan, Señor, recibir, Padre, ahí donde ellos están. Señor, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, qué bueno estar de regreso aquí con el estudio. Así que ahora pues vamos a empezar de nuevo con un nuevo libro, que es el libro de Éxodo. Y ahora pues vamos a comprobar, especialmente en el capítulo 13 del libro de Éxodos, ahí comprobaremos cómo Dios honraría a José y respondería a su pedido. Moisés y el pueblo de Israel llevarían consigo los huesos de José cuando salieron de Egipto. Ahora, también Éxodo es el segundo libro escrito por Moisés y continúa con el relato iniciado en el libro de Génesis, aunque hubo un lapso de al menos 3 siglos y medio. Génesis capítulo 15:13 decía que la descendencia de Abraham permanecería 400 años en Egipto. Y vamos, hermanos, a leer ese versículo para poder refrescarnos de lo que Dios le dijo ahí a Abraham. Entonces es Génesis 15, versículo 13, y la palabra de Dios dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿Ok? Entonces ahí vemos donde Dios le estaba diciendo a Abraham que la descendencia iba a estar en Egipto por 400 años. Ahora, Éxodo 12:40 dice algo totalmente diferente, donde ahí nos dice que fueron 430 años. Y la carta de Pablo a los Gálatas 3:16 y 17 lo confirma como el periodo exacto de 430 años.
Y eso pues lo vamos a leer más después. En este momento pues vamos a primeramente a explicar lo que significa éxodo. Éxodo, hermanos, significa salida. Y esto narra la historia de la redención. El mensaje de este libro está expuesto en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 29, donde dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Amén. Ahora, hermanos, vamos a efectuar algunos comentarios breves sobre ciertos detalles. Primeramente, un estudioso de la Biblia ha afirmado que en este libro nada se comienza ni se termina. Es, en efecto, una continuación de Génesis. En Génesis 46:27 se nos decía que 70 miembros de la familia de Jacob entraron en Egipto. La cantidad de personas que salieron de Egipto en los tiempos del Éxodo podría cifrarse en 2.100.000 personas. Aunque resulta imposible estar seguros de las fechas de este remoto periodo, es posible que José entrara en Egipto durante el periodo de los Hyksos, o reyes pastores, que eran conquistadores semíticos emparentados con Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, los israelitas pueden haber sido los únicos amigos de aquellos reyes que eran odiados por los egipcios. Finalmente fueron expulsados por una dinastía egipcia nativa que era comprensiblemente hostil hacia los extranjeros y de la cual descendía el faraón que oprimiría a los judíos y que no había conocido a José. Moisés se presenta como la figura sobresaliente en el libro de Éxodo. Es el autor del Pentateuco, así llamado por incluir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Éxodo, la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años cada uno. Ahora, el primer periodo de los 40 años fueron en el palacio del faraón, ahí en Egipto. Los siguientes 40 años fueron en el desierto de Madián, y los últimos 40 años en el desierto como líder de Israel. Amén. La educación recibida por Moisés en Egipto, presumiblemente en el Templo del Sol, evidentemente no le había preparado para seguir a Dios y para conducir a Israel fuera de Egipto. Dios fue que lo preparó en el desierto durante 40 años para que él pueda revelarle que él solo no podría liberar a Israel. Le entrenó no solo
para ser un estadista capaz de gobernar a un pueblo, sino también para ser el portavoz de Dios ante ese pueblo. Después de ese periodo de preparación de 40 años, Dios le envió de regreso a Egipto para reunir a los ancianos dirigentes de Israel y para presentarse ante el faraón. Este se negaría a permitir que Israel saliese de aquella nación, por lo cual surgiría una lucha entre Dios y los dioses de Egipto, país dominado por la idolatría, así como hoy en día, hermanos, estamos viendo que este mundo está dominado por la idolatría también, y con miles de templos y millones de ídolos. Ahora, detrás de esta idolatría se encontraba Satanás y la religión constituía realmente un poder en Egipto. En la segunda carta de Pablo a los Timoteos, ahí leemos aquí donde dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que se respecta a la fe. En su encuentro con Moisés y Aarón, relatados en Éxodo 5:2, Faraón preguntaría y le dijo, no conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Dios se presentó a sí mismo a Faraón y éste, después de sufrir la prueba de la plaga, profesó reconocerle como Dios. Y eso pues lo vemos en Éxodo 9:27, donde dice entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, esta vez he pecado, el Señor es el justo y yo y mi pueblo somos impíos. Y en el capítulo 10, versículo 16 dice, entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Y de aquel episodio, hermanos, surge la pregunta, ¿y por qué fueron enviadas las 10 plagas? Porque formaban parte de la batalla de Dios contra los dioses de Egipto. Cada una de las plagas fue dirigida contra un dios concreto de Egipto. Y en Éxodo 12:12 leemos, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. O sea que aquí, hermanos, Dios quería revelar a su propio pueblo que Él, el Señor, era inmensamente mayor que cualquier dios de Egipto y por lo tanto tenía poder para liberarles. Pues ya que hemos dado este relato, hermanos, del libro de Éxodo, entonces vamos a comenzar a estudiar el primer capítulo de este libro, donde vamos a leer Éxodos capítulo 1 y es del versículo 1 al 22. Y en este libro pues vamos a ver primeramente a Israel en Egipto. Después vamos a ver un nuevo faraón y la esclavitud y la persecución de Israel y el heroísmo de 2 mujeres. Amén. Así que primeramente los primeros versículos de este libro lo conectan con el relato de libros del Génesis y presentan una lista de los primeros que llegaron a Egipto, pasando rápidamente por alto los años transcurridos. Y en el versículo 7 de este primer capítulo continúa con informe ofrecido en el Génesis. Y el versículo clave del libro de Éxodo se encuentra en el capítulo 20, versículo 2, que dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
Amén. Entonces vamos a leer los primeros 6 versículos que comienzan a contarnos la trayectoria del pueblo de Israel ahí en Egipto. Amén. Así que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Hermanos, como ya hemos afirmado, Éxodo es la continuación del Génesis. Con la muerte de José concluía el Génesis y el versículo 6 nos dice que José, todos sus hermanos y toda aquella generación habían ya muerto en esos tiempos. Al menos 3 siglos y medio habían transcurrido y a partir de ahora el relato nos llevará a considerar desde sus comienzos, que fue ya la esclavitud bajo los egipcios. Amén. En Génesis 46, Dios había dicho que Israel se convertiría en una nación grande y con una población numerosa en el país de Egipto. En el versículo 7, ahora vamos a leer la continuación, donde nos indica que aquella profecía se había cumplido realmente. Y el versículo 7 dice así: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llenaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. En el versículo 8, hermanos, añade que se produjo un cambio muy importante. Y dice así el versículo 8: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Ahora aquí, hermanos, nos dice que un nuevo faraón había llegado al trono de Egipto, que nunca había oído hablar de José anteriormente. Quizás los Ixos o reyes pastores, que eran semitas, habiendo sido depuestos en el pasado por la dinastía anterior de reyes egipcios, ocupaban ahora nuevamente el trono. Al no haber conocido a José, el nuevo rey de Egipto no se consideraba en deuda con aquel ni con sus descendientes. En el versículo 8 también nos enseña, hermanos, una lección muy importante, y es que tenemos una gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a cada generación, especialmente a los niños. Si se descuida esta enseñanza, hermanos, llegará un tiempo en que la Biblia será olvidada por completo. En una ocasión, un ejecutivo de una empresa fabricante de una bebida muy famosa me recordó que un porcentaje del precio de cada botella se invertía en publicidad. Me parecía muy difícil creer que fuera necesario hacer propaganda sobre un producto tan conocido y afianzado en el mercado. Le hice notar en aquel empresario la gran cantidad de anuncios que había visto en un pueblo pequeño, lo cual me parecía una exageración y lógicamente no estaba de acuerdo conmigo, y me preguntó si yo había visto publicidad sobre cierto producto muy popular en los años de mi infancia. Y yo respondí que no, yo no había visto ninguna últimamente. Entonces me aclaró que un día la empresa productora pensó que ya no era necesario hacer publicidad. Como resultado, el artículo fue poco a poco cayendo en el olvido. O sea que el motivo de que yo no me recordaba de ese producto era simplemente porque la compañía pensó que como era tan famoso,
que lo reconocían todos, ya no era necesario ellos hacer publicidad. Y entonces cuando este empresario me preguntó a mí si yo sabía acerca de este producto, pues yo le dije que no, que yo no sabía y ni siquiera lo había escuchado. Y fue cuando él me aclaró que la empresa pues pensó que ya había logrado lo que ellos querían lograr y que ya no era necesario seguir publicando. Y por eso, hermanos, si nosotros dejamos de hablar la palabra de Dios, si nosotros dejamos de leer la Biblia, de enseñarle a nuestros hijos, entonces la Biblia, la palabra de Dios, nadie se va a acordar de ella. Nadie va a saber de ella. Así como sucedió con esta empresa. Amén. Ok, hermanos, entonces ahora vamos a volver al relato que nos decía que el nuevo faraón no había oído hablar de José. Ello me recuerda que ha habido siempre una nueva generación que no ha oído hablar de nuestro Señor Jesucristo. A veces podemos asombrarnos de que nuestros hijos, como no los han vivido, desconozcan acontecimientos históricos que nosotros hemos presenciado y que nos provocaron aflicción o grandes dificultades. Por lo tanto, es necesario enseñar a la nueva generación que nos sigue lo que le haya sucedido a la generación anterior. En el caso de este pasaje bíblico, hermanos, surgió una generación que ignoraba el nombre de José y así ocurrió que el héroe de su época, famoso por el papel que había desempeñado en la supervivencia de aquel país, era ahora solo un desconocido. Pensar que había sido tan popular que cuando murió, recibió los homenajes más espectaculares. Y en consecuencia, hermanos, el nuevo faraón no estaba en absoluto bien dispuesto hacia los israelitas, como habían estado sus predecesores. Ahora vamos a leer el versículo 9 al 11. Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Ahora, hermanos, aquí de hecho existía la posibilidad real de que Israel hubiese unido sus fuerzas a los enemigos de Egipto, aunque Faraón necesitaba esclavos. La forma más simple de solucionar el problema había consistido sencillamente en dejarles salir del país. Sin embargo, intentó solucionar el problema a su manera. Les obligó a trabajar duramente construyendo ciudades donde se almacenarían provisiones y tuvieron que construir los edificios con ladrillos que ellos, como esclavos, fueron obligados a ellos mismos fabricar. Al principio de su esclavitud, los israelitas se les facilitaba la paja para hacer los ladrillos, pero al agravarse la persecución del faraón, se vieron forzados a procurarse su propia paja y a la vez producir el mismo número de ladrillo que fabricaban antes. Sin duda aquí, hermanos, los israelitas se encontraban en una situación muy difícil a medida que los egipcios endurecían cada vez más sus condiciones de vida. Y leemos en el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Dios ya les había dicho a Abraham
que Israel pasaría por tiempos en privaciones en Egipto. ¿Se acuerdan? Ya habíamos leído Génesis 15:13, donde dijo, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que sus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Y en este versículo, hermanos, había 3 predicciones. Primeramente, los israelitas serían extranjeros en una tierra ajena. Segundo, ellos serían esclavos. Y terceros, ellos serían oprimidos. Todas estas predicciones se habían cumplido precisamente en el periodo abarcado por los primeros versículos de Éxodo capítulo 1. Pero cuanto más oprimían los egipcios a los israelitas, más aumentaba su población. Vamos a leer ahora versículos 13 al 16. Dice, los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor, y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. A pesar de las persecuciones y la crueldad con que fueron tratados, la bendición de Dios, hermanos, siempre estaba con ellos. Entonces el rey se dio cuenta del notable crecimiento numérico de aquel pueblo de esclavos, y habló con las parteras de las mujeres de hebreas. Y es aquí muy interesante observar los nombres de las 2 mujeres. Dice Cifra, que significa, hermanos, belleza, y Boa, que significa esplendor. Cualidades que caracterizaban a las mujeres egipcias, como pueden comprobarse por las figuras femeninas creadas por los pintores egipcios. Las citadas mujeres aparentemente ocupaban una elevada posición oficial en Egipto y estaban encargadas de controlar a las enfermeras responsables de asistir a las mujeres en el nacimiento de sus propios hijos. Este fue otro intento de Satanás de destruir la línea de descendencia que conducía a nuestro Señor Jesucristo, y tentativas de este tipo se registraron por toda la Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y muchos intentos de destruir a los judíos han tenido lugar en la historia, y resulta interesante, hermanos, observar la manera en que el antisemitismo se ha propagado por todo el mundo. Es satánico en su origen, y en consecuencia ningún hijo de Dios debiera identificarse con tales sentimientos ni acciones. Generalmente son personas que no conocen ni tienen una relación con Dios las que toman parte en esa persecución. Este pasaje, hermano, nos ha llevado a considerar antisemitismo, aunque realmente cualquier odio racial, no importa contra quién esté dirigido, es ajeno al espíritu cristiano. Ello debería hacer reflexionar a todos aquellos que desde dentro o fuera de diferentes iglesias y religiones mantienen en la actualidad este tipo de actitud. En mi opinión, ninguna persona puede estudiar la palabra de Dios y al mismo tiempo convertirse en un perseguidor impulsado por el odio racial, que en este caso histórico se refiere al antisemitismo y sus proyecciones históricas. Amén.
Y hermanos, y a través de este ataque, Dios intervino a través de dos mujeres. Y el heroísmo de ellas, vamos a leer versículo 17 al 22, y dice: pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y entonces el faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todos los hijos que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Y hermanos, y en este intento de destruir a los niños varones hebreos, fue una maniobra política que no funcionó. Aquellas heroicas mujeres egipcias tuvieron que elegir entre obedecer al faraón o a Dios. Su gesto constituye un ejemplo elocuente para nosotros en la hora actual, en tiempos de falta de compromiso e insensibilidad, mostrándonos además cómo actúa Dios, protegiendo la integridad y honra de los que optan por Él. Habían aprendido a temer y a respetar a Dios, y su obediencia fue tenida en cuenta y recompensada por Dios, quien hizo que el nombre de ellas fuese muy respetado no solo en Israel, sino también en Egipto. Si la orden del faraón hubiese sido cumplida, el pueblo de Israel habría sido exterminado rápidamente, pero tal mandato fue desobedecido, y los capítulos siguientes nos demostrará con claridad. Dios hizo surgir a Moisés para liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud que tenían con los egipcios. Hermanos, aquí Éxodo es el gran libro de la salvación. En la redención, que en realidad revela con vividas ilustraciones e imágenes históricas cómo Dios nos libera en la actualidad de todos nuestros pecados, del mundo como sistema que se opone a Dios, de nuestra naturaleza física con sus malos y desordenados deseos, y del diablo, que es el enemigo de Dios. Aquí, hermanos, Dios, por su amor y por su gracia, puede liberarle a usted también de cualquier esclavitud y forma de opresión. Solo lo que usted tiene que ser es ser consciente de cómo se acercó Él a usted cuando Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en una cruz. Él resucitó y venció, y usted también puede participar de esa misma victoria, hermanos. Amén. Así que eso es todo lo que les tengo el día de hoy. En este momento vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar para terminar este estudio. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor, venimos ante ti esta tarde, Santo Dios. Primeramente, dándote a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, sabiendo, Señor, de que tú, Señor, siempre estás ahí para cada uno de nosotros. Señor, el enemigo siempre ha querido destruirnos, ha querido destruir a tus hijos, Señor. Pero tú no lo has permitido, Padre. Tú siempre, Señor, cubres a todos tus hijos. Aquí, Señor, en este capítulo que hemos leído, tú nos enseñas, Padre Santo Dios, que a pesar de la opresión,
A pesar del sufrimiento, a pesar de lo que estamos pasando, Padre, tú, Señor, nos da las gracias. Tú, Señor, nos da las fuerzas. Tú, Señor, nos conduce, Padre Santo Dios, a que nosotros salgamos victoriosos de toda situación, de toda circunstancia. Que no hay nada, Padre Santo Dios, que tú, Padre Santo, no lo puedas solucionar. Señor, aquí, Señor, tú nos demuestras, Padre, que a pesar que el enemigo quería destruir, quería prevenir a que, Señor, se cumplieran las promesas tuyas, pero tú, Señor, tú no permitiste eso. Y asimismo, Padre Santo Rey, el enemigo sigue atacando, sigue, Señor, queriendo destruir. Y en este momento, Padre Santo Dios, tú no vas a permitir que ninguno de tus hijos, Padre, sufran. Ninguno de tus hijos sean derrotados. Ninguno de tus hijos, Señor, pase por esa situación. Sino, Padre Santo Dios, tú vas a cumplir todas las promesas que tú has hecho a cada uno de mis hermanos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo Dios, y te pido, Señor, que en este momento tú les des la fe a cada uno de ellos. Esa fe que puede mover montañas. Y, Señor, que tu espíritu no, Señor, se aparte de ellos. Que sigan ahí. Que ellos estén, Señor, en este momento sabiendo de que tú, Padre, estás ahí siempre y que nunca te apartarás, Señor, de enfrente de cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo. He aquí, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que el resto de esta semana tú, Señor, nos des las fuerzas, nos des, Señor, palabra y nos motive, Señor, a seguir adelante, no importando de lo que estamos viendo hoy en día en este país. Señor, ayúdanos, Padre Santo Dios, a que nosotros sigamos hablando de ti, predicando de tu palabra, enseñando a nuestros hijos, Señor, para que ellos puedan enseñar a sus hijos. Porque, Señor, muchas veces nosotros cometemos los errores. Pensamos que por la forma que nuestros padres nos criaron anteriormente, nosotros no queremos criar a nuestros hijos de las mismas formas. Y sí, hay ciertas cosas que nosotros no debemos de seguir, esas tradiciones. Pero las cosas buenas, Señor, que es la enseñanza, es algo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. De instruirlos, para que cuando ellos crezcan no se aparten de tu camino y ellos sigan también instruyendo a sus hijos y sus hijos a sus hijos también. Padre Santo Dios, gracias te doy, Padre. Te pido, Padre Santo Dios, por cada uno de mis hermanos, que ahí donde ellos están, Señor, tú los guardes, tú los cubras, tú provees, Señor, al que necesita, tú das, Señor, las fuerzas a cada uno de ellos, y, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para cuando nosotros, Señor, ya podamos, Señor, estar juntos, reunidos, trayendo y compartiendo tu palabra, podamos, Señor, nosotros tomar esa fuerza y seguir adelante. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos.